Bienvenido, bienvenida a Testigos del Miedo. Todo comenzó un día que fui a la biblioteca de la universidad a hacer un trabajo. Estaba buscando una computadora libre cuando vi una que tenía una USB pegada en uno de los puertos. Me pareció extraño, porque normalmente la gente no deja sus cosas así. Pensé que tal vez se le había olvidado a alguien, así que decidí tomarla. Quizás podría encontrar al dueño, o al menos ver qué había dentro. Me fui a otra computadora y conecté la USB. Esperaba ver algún documento, alguna foto, algo que me diera una pista de quién era el dueño o la dueña. Pero lo único que había eran varios videos con nombres como 1.mp4, 2.mp4, 3.mp4, etc. No había ninguna carpeta, ningún otro archivo. Me dio curiosidad y abrí el primero. Era un video de unos 10 minutos en el que se veía una habitación vacía, con una cámara fija en un tripié. No había nada más, ni muebles, ni ventanas, ni puertas. Solo una pared blanca y un suelo de madera. El video no tenía sonido, ni subtítulos, ni nada que lo explicara. Solo era eso, una habitación vacía. Me pareció aburrido, así que lo cerré y pasé al siguiente. Era otro video de la misma duración, pero esta vez había algo diferente. En la pared había una mancha roja, como de sangre. No era muy grande, pero se notaba. El resto del video era igual, una habitación vacía, sin sonido, sin sentido. Me pareció raro y pasé al siguiente. Era otro igual, pero ahora había más manchas rojas en la pared y también en el suelo. Parecía que alguien había sido herido, o peor, en esa habitación, pero no había ningún cuerpo ni ninguna evidencia, solo manchas rojas. Me pareció perturbador y pasé al siguiente. Era otro video, pero ahora había algo más. En la esquina inferior derecha de la pantalla se veía una sombra. Era una sombra humana, pero no se movía. Solo estaba allí, quieta, mirando a la cámara. No se le veía la cara ni ninguna parte de su cuerpo, solo era una sombra. Me pareció aterrador y pasé al siguiente. Era otro video, pero ahora la sombra estaba más cerca. Se había movido unos centímetros hacia la cámara y se le veía más grande. Seguía sin moverse, sin hacer ningún ruido. Solo estaba allí, observando. Me estremecí y pasé al siguiente video. En ese otro, ahora la sombra estaba aún más cerca. Estaba a unos pasos de la cámara y se le veía casi completa. Era una figura humana, pero no tenía rasgos, no tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo era una masa negra, con forma de persona. Me pareció espantoso y pasé al siguiente. En ese siguiente, la sombra estaba encima de la cámara. No se veía nada más, solo la oscuridad. Y entonces escuché algo. Era una voz grave que susurraba: "Te he encontrado". Me quedé paralizado y cerré el video. No podía creer lo que acababa de ver. ¿Qué era eso? ¿Quién era eso? ¿Qué quería de mí? Sentí un escalofrío y miré a mi alrededor. Estaba solo en la biblioteca. Nadie más había visto lo que yo. Me sentí solo y asustado. Decidí formatear la USB y borrar todo lo que había dentro. No quería volver a ver esos videos, ni saber nada de esa sombra. Quería olvidar todo lo que había pasado y seguir con mi vida, pero no fue tan fácil. Al intentar formatear la USB, me apareció un mensaje de error. Decía que no se podía realizar la acción, que el dispositivo estaba protegido contra escritura. Intenté varias veces, pero siempre me salía lo mismo. No podía borrar los videos ni la USB. Estaba atrapado con ellos. Decidí tirar la USB y salir de la biblioteca. No quería tener nada que ver con eso. Pensé que así se acabaría todo,
que sería el fin de la pesadilla. Pero no fue así. Al salir de la biblioteca, sentí que alguien me seguía. Me di la vuelta y vi una sombra. Era la misma sombra que había visto en los videos, la misma que me había hablado. Estaba allí, detrás de mí, caminando lentamente. No podía ser, era imposible. Era solo una ilusión, un producto de mi imaginación seguramente. Me dije a mí mismo que no era real, que no tenía que tener miedo, pero no funcionó. Corrí lo más rápido que pude. Quería alejarme de esa sombra, quería escapar de ella, pero no importaba cuánto corriera, siempre estaba allí, siguiéndome. No podía librarme de ella, no podía huir. Era como si estuviera pegada a mí, como si fuera parte de mí. Llegué a mi casa y entré, cerré la puerta y puse el seguro. Pensé que así estaría a salvo, que así estaría tranquilo, pero no fue así. Al entrar a mi habitación, vi algo que me heló la sangre. En mi cama había una USB. Era la misma USB que había tirado, la misma que tenía los videos. No podía ser, era imposible. La tomé y la tiré por la ventana. No quería verla, no quería tenerla. Quería que se fuera, que me dejara en paz. Pero no fue así. Cuando lancé la USB por la ventana, vi algo que me hizo gritar. En la calle había una sombra. Era la misma sombra que me había seguido, la misma que me había hablado. Estaba allí, debajo de mi ventana, mirándome. No podía ser, era imposible. ¿Qué quería de mí? Me alejé de la ventana y me encerré en el baño. Pensé que así estaría a salvo, que así estaría tranquilo, pero no fue así. Sentí un ataque de ansiedad que me invadió por completo. Sentí que mi corazón latía a 1000 por hora, que me faltaba la respiración, que se me dormían las manos y los pies. Sentí que me moría, que me ahogaba, que me desvanecía. Sentí la amenaza de todos lados, que me rodeaba, que me aplastaba. Sentí el terror, el pánico, la desesperación. Sentí que no había salida, que no había esperanza, que no había nada. Pensé que era el fin. Al mirarme al espejo vi algo que me hizo llorar. En mi rostro, mi propio rostro, era una sombra. Era la misma sombra que había visto en los videos, la misma que me había hablado. Estaba allí, sobre mi cara, cubriéndome. No podía ser, era imposible. Me froté los ojos y me lavé la cara. Pensé que así se iría, que así desaparecería, pero no fue así. Al secarme la cara vi algo que me hizo enloquecer. En mi mano había una USB. Era la misma USB que había tirado, la misma que tenía los videos, la misma que había tirado por la ventana. La solté y la pisé. Quería destruirla, quería acabar con ella, pero no funcionó. La USB se abrió y de ella salió una luz. Era una luz roja, como de sangre. Iluminó toda la habitación y me cegó. No podía ver nada, solo rojo. Y entonces escuché algo. Era una voz grave que gritaba: «¡Te he encontrado!». Y luego no hubo nada más. Testigos, ha llegado el momento de cerrar las puertas de las sombras y despedirnos. Pero recuerda, los miedos nunca descansan. Agradecemos sinceramente a todos los valientes testigos que nos han acompañado en esta escalofriante travesía por el terror. Recuerda que puedes enviarnos la historia de la que fuiste testigo al correo fuitestigodelmiedo@gmail.com. Hasta la próxima vez, testigos. Les habló Señor Carax. Que tus noches estén llenas de suspenso y tus sueños se tejan con hilos de inquietud.